Bienvenidos a nuestra lección juvenil. Qué bendición poder continuar alabando el nombre de nuestro Señor y sobre todo aprendiendo de su palabra por medio de estos repasos semanales de nuestras lecciones. ¿Quieres recobrar la salud? Imagínate que estás en un escenario hostil, difícil, donde tu salud está quebrantada y necesitas sanar o quieres sanar. Y alguien te pregunta esto: ¿quieres recobrar tu salud? Yo creería que la respuesta más lógica es claro que sí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué medicamento quizás debo tomar? ¿A dónde debo ir? Vamos a ver entonces de qué nos habla la lección juvenil basados en este texto. Bienvenidos y espero que puedas quedarte hasta el final. El texto clave lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 5, versículos 6 y 8. Nos dice: cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueva el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. En la sección de Más Luz, que está basada en el capítulo 21, página 178 del Deseado de todas las gentes, nos dice: el enfermo estaba acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar el estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él, y atrajeron su atención las palabras: ¿quieres ser sano? La esperanza renació en su corazón. Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Me parece bastante interesante lo que nos dice la sección de ¿qué opinas? Si ustedes tienen la lección, les recuerdo que si no la tienen, nos pueden escribir a un correo mascercadecristo@gmail.com y les enviaremos la lección juvenil para que la puedan estudiar con nosotros. Esperamos en unas lecciones posteriores poderles mostrar en pantalla lo que les estamos diciendo. Sin embargo, por favor tengan la lección a la mano mientras estamos haciendo el estudio o el documento que les podemos enviar si así lo solicitan. ¿Cuáles de las siguientes decisiones crees que tienen las peores consecuencias? Pon en orden la lista de 1 menor a mayor 10, según la gravedad de las consecuencias por cada una de estas actividades. Vamos a leer las actividades que allá aparecen. Primero, estudiar o no en la universidad. Yo le pondría un 1. Creo que es la menos importante. No estoy diciendo que no estudiar en la universidad no esté bien, ¿sí? Es importante educarnos, es relevante estar en una universidad aprendiendo una carrera o algo, pero no es lo más importante. Conozco muchas personas que han triunfado sin ser universitarias. Para mí, bueno, digamos que en un 3 está bien. Beber una cerveza en una fiesta. Creo que ya sube un poquito la gravedad porque a partir de eso nuestra debilidad ante esto puede subir. Aceptar a Jesús como tu Salvador personal es la más importante. Creo yo que es la decisión más importante que debemos tener en cuenta. Si no lo hacemos, tendrá la peor consecuencia para nuestra vida. Copiarte en la escuela, una parte de honradez. Creo que es importante tener en cuenta esto. Copiarte en la escuela podría ser un 6, 7. Perdonar o no a un amigo que te traicionó. El perdón es supremamente importante, demasiado importante, porque puede acercarnos a las personas que de pronto nos han fallado o que quizás nosotros les hemos fallado en algún momento. Visitar un sitio pornográfico en internet. Permanecer virgen hasta el matrimonio. Situaciones que a los jóvenes hoy en día nos ha costado bastante esta cuestión, sobre todo para permanecer fieles ante Dios. Asistir a la iglesia.
Excederte del límite de velocidad puede causarte la muerte. Ingerir bebidas que contienen cafeína. Ustedes pueden observar, pueden pensar en cada una de estas frases. ¿Cuáles creen que son las peores, que tendrían consecuencias fatales si no las hacemos o si no las acertamos? Es importante y qué bueno que los comentarios aparecieran sus opiniones, ¿no? Yo creo que esta es la más importante, creo que esta es la menos importante. Para nosotros es muy importante su opinión. Identifícate con la historia. Ya conocemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Y en este relato de Identifícate con la historia vamos a mirar el diálogo que aparece allí entre Jesús y la persona que aparecía allí acostado, paralítico, que no podía moverse, que no podía meterse al estanque. El texto clave nos dice: levántate, alza tu camilla y anda. Y en aquel momento el hombre recobró su salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero viene una cuestión importante. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido levantar tu camilla. Aquel hombre les contestó: el que me devolvió la salud me dijo: alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es aquel que te dijo eso? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar, para que no pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús y pues hacían estas cosas en sábado, o señalaban a Jesús de hacer estas cosas en sábado, que no estaba bien para los judíos. Ahora vamos a hablar un poco sobre esto en Explica la Historia. Entonces vemos dos cosas importantes: el sanamiento del paralítico y también el señalamiento que se le hace a Jesús por sanar en sábado. Vamos a hablar un poquito entonces de eso en Explica la Historia y vamos a unir ciertas preguntas. Por ejemplo, la primera y la segunda: ¿por qué Jesús le preguntó al paralítico si quería recobrar la salud? Y lo que sigue dice: ¿por qué no supo Jesús o por qué no supuso Jesús que este hombre deseaba ser sanado? Es importante dos cosas. Jesús sabía que había un hombre que necesitaba ser sanado, sabía de su necesidad, conocía su vida, conocía su pensamiento, todo esto lo sabía. ¿Por qué le preguntó Jesús o por qué no supuso Jesús que el hombre deseaba ser sanado? Nosotros debemos tener en cuenta que tenemos nuestra parte. Debemos ir a Jesús, debemos expresarle lo que deseamos, aunque Él ya lo conozca. Él está esperando que nosotros podamos realizar el esfuerzo humano. Jesús pudiera hacerlo todo, Dios podría hacerlo todo, pero Él desea que nosotros podamos contestarle, podamos decirle, podamos hablarle, podamos estar en comunión con Él y contarle lo que necesita nuestra vida. Por eso el Señor le pregunta al paralítico si desea recobrar la salud. Puede ser una pregunta muy obvia para nosotros en el entorno en el cual se encontraba el paralítico, pero es precisamente por eso, porque el Señor desea que nosotros también tengamos parte en ese proceso. ¿Qué nos enseña esta historia sobre las consecuencias de nuestras decisiones? El Señor se encuentra al paralítico tiempo después y le dice: no peques más, para que no te sucedan cosas peores. Esto quiere decir, mis queridos hermanos y mis queridos jóvenes, que nuestras decisiones o nuestros actos serán fundamentales en el proceso de salvación y de redención, porque llega el momento en que no debemos seguir por un mal camino, no debemos seguir pecando, debemos arrepentirnos de corazón, y es relevante porque las consecuencias serán o perdición o salvación. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la observancia del sábado? El segundo punto relevante de esta historia hablaba sobre el sábado. ¿Creen ustedes que Jesús hizo mal en sanar el sábado? Claro que no, es mi pensamiento. No hizo mal porque estaba haciendo algo que estaba bien para su prójimo. Si yo en sábado voy y saludo a un hermano de la iglesia, le llevo un almuerzo
o ayudo a alguien que se ha caído, que necesita algo que pasó en algún momento determinado, lo debo hacer porque estoy haciendo el bien, estoy ayudando a alguien en ese momento. Otra cosa muy diferente es que yo planeé hacer algo el sábado, como ayudar a un hermano a construir su casa. No está bien porque eso lo puedo hacer en otro día. Es decir, que si yo voy por la calle y una persona se cae, yo puedo ir a ayudarla, así esté en sábado, porque estoy haciendo algo que amerita mi ayuda en ese instante. ¿Qué nos enseña esta historia sobre preocuparnos por las necesidades de los demás? Jesús vino a esta tierra a enseñarnos que las demás personas son importantes, que nuestro prójimo es importante para nosotros o debe ser importante para nuestra vida. Es muy importante saber que si nosotros podemos estar en armonía con el prójimo, podemos ayudarle, estamos haciendo algo también por Jesús. Por eso lo recalca mucho la lección juvenil. Y para terminar, hay dos preguntas, hay dos secciones en Aplícalo en tu vida, que dice: ¿hay en tu vida algún padecimiento del cual Jesús podría preguntarte si realmente quieres liberarte? ¿Por qué crees que a veces las personas podrían preferir la esclavitud antes que la libertad? Muchas veces nosotros pensamos o deseamos quedarnos en un hueco, en perder la batalla, sumergidos en el pecado, porque pensamos que el enemigo no nos va a atacar, o tenemos miedo, tenemos dudas de que Jesús va a estar allí siempre, y preferimos seguir en ese camino porque nuestra vida está bien, tranquila, sin problemas, sin dificultades. Y el enemigo no necesita tentarnos porque ya nos tiene sometidos. Pero si nosotros entregamos por completa nuestra vida a Él, seguramente Satanás volverá otra vez a tratar de recobrar su poder sobre nosotros. Pero mis queridos hermanos, el poder de Jesús, el poder de Dios es mucho más fuerte y mucho más poderoso. Así que si hoy tenemos una situación de la cual deseamos ser libres, es el momento para ir al Señor y entregarle nuestro pesar, nuestra dificultad. Si Jesús se apareciera frente a ti, dice la lección del jueves, y te preguntara si quieres recuperar la salud, ¿qué le responderías? ¿De qué le pedirías que te sanara? ¿Qué preguntas tan importantes, qué preguntas tan ejemplares? ¿Qué podemos reflexionar? ¿Qué le contestarías? Creo yo que al estudiar esta lección juvenil podemos para nosotros reflexionar. Terminamos con la lección del viernes. Elena G. de White presenta la siguiente percepción sobre el paralítico. Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Cristo puede y anhela libraros. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos. Librará al cautivo que está sujeto por debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. ¿Cuál es el estado de mi salud espiritual? Así termina nuestra lección juvenil, con una pregunta bastante importante. ¿Cuál es el estado de tu vida espiritual? ¿Cuál es el estado de mi vida espiritual? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo sanar? ¿Qué debo permitirle a Dios que sane en mi vida? Esa pregunta puedes hacértela, puedes compartirla con tu clase, con tus jóvenes. ¿Qué debo hacer? ¿Debo ir? ¿Qué debo preguntar? El Señor sabe que necesitamos, pero Él también desea que se lo digamos, que vayamos a Él y que nuestro esfuerzo se vea realizado. Mis queridos hermanos, es importante que estemos atentos y prestos a nuestra vida espiritual. Estamos en momentos difíciles y complicados, donde cualquier decisión, por más mínima que sea, podrá acercarnos al trono o alejarnos de él. Dios te bendiga y recuerda compartir nuestra lección juvenil.